Muchas, muchas gracias, doña Vera. Muy buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto poder acompañarles el día de hoy en en esta sesión mensual. Bueno, vamos a iniciar con un cuento. Les voy a echar un chisme. Y este es de Anatol, otra vez Anatol con sus cosas. Resulta ser de que la administración descubrió que este señor lleva 5 años cometiendo un fraude. Ha estado en todo este tiempo en contubernio con una empresa dedicada al mantenimiento de equipos de cómputo, facturando servicios que no se han brindado. Y bueno, como dicen, entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Y resulta ser que lo descubrieron, se dieron cuenta de lo que este señor estaba haciendo. Entonces, entre las primeras cosas que hizo la administración fue ir a buscar su expediente de personal allá, recursos humanos, y se encontraron con otra desagradable sorpresa. Resulta ser de que esta persona tenía 6 años de trabajar para la empresa y, o sea, al añito nomás de estar ahí, ya empezó ahí a hacer cosas que no debía. Pero además, descubrieron que su título universitario era falso. Y por supuesto, ¿Quién habla? que lo que hizo la Papi. administración fue confrontarlo. La gerencia se fue a hablar con el señor Anatol. Y entonces, pues el señor les dice, ay, qué pena, es que estoy avergonzado, es que cometí un error, me equivoqué, dijo Anatol. Pues, pues déjenme decirles, déjenme contarles que en definitiva lo que ha hecho este señor no tiene que ver nada con un error. O sea, eh, de repente uno está trabajando, hace un correo electrónico y le da a enviar y no le pegó un adjunto. Eso puede ser un error. Pero actos como los cometidos por este señor, definitivamente no puede uno configurarlos como una equivocación o una cosa así. Imagínense ustedes lo que puede significar el falsificar un título. Seguro que hay que buscar a alguien que le haga ese trabajito, ¿verdad? Para empezar por ahí. Después, me imagino yo que hay que pagarle a alguien por eso, hay que ir a retirarlo o imprimirlo. Después de eso, hay que fotocopiarlo para adjuntarlo a un currículum vitae y tras de todo, ir a una entrevista y decir que uno tiene un título que realmente no se ha ganado. Eso definitivamente no es un error. Bueno, y ni me puedo imaginar cómo puede transcurrir el otro tema, el otro asunto relacionado con el fraude cometido por las facturas cobrados de servicios que no se han brindado. En realidad, ese tipo de cosas son difíciles de entender y bueno, le dijeron todo eso al señor Anatol y este lo que dijo al final es que, bueno, en realidad es que ustedes a mí me pagan muy poquito, entonces como me pagan tan poquito, de alguna forma tenía yo que redondearme el salario. Y ven, de alguna manera el señor el señor Anatol quería justificarse, pero detrás de todas estas actividades, siempre hay una intención de hacerlo indebido. Hay una intención de beneficiarse él o alguna otra persona o algún tercero también. Y con este triste cuento empezamos esta actividad. Damas y caballeros, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta charlita que se llama La ética y el combate contra el fraude.
Y bueno, para contextualizar el tema, vamos a iniciar acá con una definición relacionada al fraude. Ahí, según la UNESCO, se conceptualiza como esa intención de engañar a los demás para ganarse algo de manera desleal, de manera ilegal. También se entiende el fraude como esa acción contraria a la verdad, contraria a la rectitud, para perjudicar a otros, incluso al Estado. Y bueno, incluso si ustedes quisieran ampliar más en la página web del Poder Judicial existe un diccionario y ahí aparecen algunas otras definiciones del tema del fraude. Lo interesante de este tema es que en realidad abarca muchas cosas que son ilegales y que van en contra de la verdad, la probidad, la honradez. Hay una gran diversidad de definiciones que uno podría tomar, pero bueno, nos quedamos con esta de momento y ahora los invito a hacer una reflexión. No me tienen que contestar, no tienen que hacer su aporte al chat, ni mucho menos, se lo pueden dejar para ustedes, pero interioricemos esto. Una pregunta, ¿creen ustedes que el fraude es algo inmoral? ¿Creen ustedes que el fraude es algo inmoral? ¿Qué creen, qué opinan las demás personas sobre eso? ¿Será que todos creen que es inmoral? Bueno, la respuesta que está en cada uno de ustedes nos va a ayudar en el combate contra el fraude y ya la vamos a tomar más adelante. Cuando uno habla de fraude se encuentra con diferentes tipos de fraude. Entonces, algunos más, digamos, más sonados, más populares, que se escuchan más que otros, ¿verdad? Uno puede hablar de fraude electoral, puede hablar de administración fraudulenta, del fraude bancario o esos que están de moda hoy día, el fraude informático, el fraude telefónico. En fin, existen diferentes tipos de fraude. Nosotros vamos quizás a inclinarnos un poco más en esta charla hacia lo que creo que nos puede interesar en el Sistema Nacional de Ética y Valores y es lo relacionado con la administración fraudulenta, que dicho sea de paso, está tipificada en nuestro Código Penal, en el artículo 222. Pero hoy, en este ratito, no vamos a revisar normativa, ni a darle interpretación, ni vamos a leerla, ni vamos tampoco a asociar normas con sanciones, porque ustedes saben que ahorita estamos conversando de la ética y el combate contra el fraude. Entonces, vamos a darle esta perspectiva un poco más social al tema, más relacionada con la ética, que ustedes sabrán que cuando hablamos de ética estamos hablando del comportamiento humano, lo que hacemos nosotros las personas. Pero bueno, para darle alguna cara, algún rostro al tema del fraude, uno podría imaginarse a ese ladrón que sustrae dinero o cosas y que nos roba, aunque también podría adoptar otras formas. Entonces también uno lo podría ver con cara de dádiva, con cara de regalo. Y sobre eso ahora más tarde también vamos a ampliar un poco más. Cuando uno se da cuenta de algún fraude, sea porque, bueno, le tocó vivirlo, porque lo vio, porque se enteró en medios de comunicación, porque leyó algún informe de auditoría o de cualquier otra manera que uno llegue a darse cuenta, uno se pregunta, ¿y por qué? Vean, yo en mis años de trabajar en la administración pública,
e incluso en algunos que trabajé en la empresa privada, me he sorprendido con gente que ha hecho cosas malas y que en definitiva yo no me lo hubiera imaginado. O sea, como todo, ustedes podrán imaginar que a veces uno dice, bueno, pero es que de esta persona ya me lo esperaba, pero hay otra gente por la que yo de repente ya hasta hubiera metido las manos al fuego. O sea, yo creía que no mataban ni una mosca, pero bueno, la verdad es que las apariencias, la apariencia de una persona no nos puede hacernos llevar a juzgar de que una persona es o no es ética, que comete o no comete fraude. En realidad se sorprende uno muchísimo, muchísimo con ese tipo de acciones. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues resulta que como para todo o casi todo, hay investigaciones realizadas. Yo les presento esta que es del señor Cressey. Es un criminólogo, hizo una investigación de por qué las personas cometen fraude y él ha elaborado esta teoría del triángulo del fraude. Vean ustedes, él habla de presión, oportunidad y razonamiento. Seguro que esos términos se explican solos, pero igual ahorita los vemos. Además, les voy a contar de que por ahí me encontré otra teoría, porque no es la única que hay. Y hay una que se llama el diamante del fraude, que más o menos con nombres poco parecidos a los del triángulo están ahí incluidos, pero además incluye otro, que es la capacidad. ¿Y a qué se refiere con la capacidad? Pues resulta ser de que yo sé y puedo, y entonces por eso cometo un fraude. O sea, puede ser que yo tenga las habilidades, destrezas, conocimientos necesarios para delinquir, para hacer una actividad ilícita, para ganarme algo indebidamente y aprovecho esa capacidad para hacerlo. Pero bueno, volvamos al triángulo. Resulta que por acá el, el señor Donald Cressey ha dicho de que se basa, o más bien una de las cosas por las cuales ocurre el fraude es por la presión. ¿Y qué hay con esto de la presión? Bueno, si una persona tiene problemas económicos, por ejemplo, tiene deudas que pagar, podría ser que tenga una presión diferente a otras personas. Si yo tengo a mis hijos en una universidad, colegio, escuela privado, donde las matrículas y mensualidades son muy altas, podría ser que esté sufriendo de eso. Sobre todo si el estatus de vida que yo quiero tener es más alto que lo que me permiten mis ingresos. Entonces ahí puede ser que esté aumentando la presión. Si yo estoy acostumbrado o en mi casa estamos acostumbrados a 2 salarios y resulta ser de que, bueno, mi pareja dejó de trabajar, me despidieron, renunció, no sé, y ahora tenemos que subsistir solo con uno, podría ser que tengamos una presión adicional. Em, no sé, de repente si hay algún familiar muy querido con una enfermedad y se necesita solventar con dinero alguna operación, alguna cosa así, entonces la presión también podría aumentar. Y eso es un indicador de fraude. Y entiéndase que es un indicador, o sea, no significa que los que estamos ahí llenos de préstamos, vamos fijo, sí, seguro, a cometer un delito de fraude. No, no se trata de eso, porque podría ser que esa presión la sepamos manejar, le sepamos dar el tratamiento que corresponde, ¿verdad? Pero hay personas que la presión los empuja hacia allá, hacia lo incorrecto. Así es que podría ser que eso se dé por ahí. Otro factor que menciona esta teoría es la oportunidad.
Entonces, este es un factor realmente muy importante porque muchas veces los bajos niveles de control interno en nuestras instituciones hacen que las personas deshonestas se aprovechen de las circunstancias y entonces cometen sus fechorías, esperanzados en que no los van a pillar, que no los van a culpar o no los van a descubrir al hacer lo que hicieron. Las personas deshonestas también, por ejemplo, se podrían aprovechar en caso de que haya, no sé, un funcionario nuevo en la tesorería. Entonces, resulta ser de que ahí es a donde dice aquí está la oportunidad para ir a hacerle un enredo y aprovecharme de la circunstancia. Entonces, esta persona que tiene un poca expertise o que no conoce bien los procedimientos, termina enredado con cosas que, que generó otra persona. Incluso a veces en nuestras instituciones hay compañeras, compañeros muy famosos que uno sabe que son muy estrictos, que si falta un sello, que si falta una firma, que no sé, por cualquier cosa, no le tramitan a uno las cosas y entonces, aunque a veces a uno eso le parece un poco complicado, de repente esas personas contienen mucho el fraude, contienen mucho los errores y los delitos. Y si de repente alguna de esas personas que están en nuestra organización se van, se pensionan, renuncian, se van con un ascenso a otro lugar, entonces ahí ven la oportunidad, ¿verdad? Se aprovechan de eso para hacer las cosas indebidas. Incluso podría uno pensar con el tema de los sistemas informáticos. De repente un sistema falló, generó un error y entonces hay personas que lamentablemente dicen, aquí tengo yo mi oportunidad. Y entonces de eso se trata este factor mencionado en el triángulo del fraude. Y la tercera tiene que ver con el razonamiento. Este es muy interesante porque aquí las personas de alguna manera aceptan, perciben, interpretan que su actuar es correcto. Incluso ellos intentan convencerlo a uno de que lo que están haciendo no está mal. Y de repente hasta ellos mismos solitos se quieren engañar con algunas justificaciones. ¿Qué tipo de justificaciones se encuentra uno aquí? Bueno, uno podría decir, como el del cuento al inicio, Anatol, que dijo, es que yo gano muy poco. Y bueno, realmente es lamentable que ese tipo de justificaciones, ese tipo de cosas existan en realidad, ¿verdad? Yo he visto, he sabido de personas que han cobrado viáticos, han cobrado tiempo extraordinario que no existen, que no son, y cuando se les ha cuestionado, el cuento ha sido eso, es que para mí esta extra es parte de mi ingreso y esto me redondea el salario y bueno, es un poco lamentable, pero es triste saber que es parte de una realidad que se ha vivido y que eso se puede mejorar, por supuesto. Y ahora más tarde vamos a hablar de eso, porque ahorita lo que estamos es intentando entender el tema del fraude, el por qué ocurre eso, en cuáles son sus consecuencias y más adelante, por supuesto, que vamos a generar alguna propuesta de solución en forma general sobre todas estas cosas. Podría ser que alguien justifique entonces que en su racionalización del tema diga, ah, pero es que aquí en mi empresa eh, entran como 100.000 colones al día. Así es que si yo me dejo 1.000, no pasa nada. O sea, yo me beneficio y al final a nadie voy a afectar porque pues, con 1.000 pesillos, ¿quién se afecta? Pero, bueno, pueden ustedes observar que estas justificaciones en realidad no son para nada válidas. Y bueno, y está esta, que es la clásica, ¿verdad? Yo lo hago porque al final todo el mundo lo hace.
Y entonces yo soy deshonesto, falto a la verdad, cometo un fraude, me robo algo, porque por sí todo el mundo lo hace, así es que ¿por qué no lo hago yo? Y a mi parecer, esta frase, esta justificación, dicho de alguna manera, no es tan cierta. En realidad, uno oye y entiende que la mayoría de las personas son personas honestas en su trabajo y que no llegan a robar y no llegan a dejarse las cosas. Así es que eso no es algo que hace todo el mundo. Y recuerdan la pregunta que les hice hace unos minutos atrás. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que el fraude es inmoral? Seguramente que muchos, para no decir todos, ¿verdad? Deben de considerar que es inmoral el fraude. Así es que creo yo que a esta frase que dice, yo lo hago porque todo el mundo lo hace, hay que darle vuelta y hay que cambiarla por esta. Yo no lo hago porque todo el mundo lo considera inmoral. Y permítanme decirles que esta debe ser un poco más cierta que la otra, porque estoy casi seguro de que en realidad el tema del fraude todo el mundo lo considera inmoral. Así es que ahí se las dejo la frase para que la cambiemos por aquella anterior. Y aunque parezca mentiras y aunque parezca un poco increíble, hay además que explicar por qué el fraude es inaceptable. Hay que entender cuáles son las consecuencias que tiene todo esto. En un libro que se llama Ética Empresarial y Laboral de Omar Franza, este autor em, explica estos 4 puntos que están ahí en la diapositiva. Y entonces él lo que dice es que el fraude es un procedimiento desigualitario, es una conducta antidemocrática y totalitaria, eleva los costos de los productos y estimula la desconfianza. Esto que él explica, esa disertación, él la hace muy enfocada hacia el tema de la corrupción y sobre todo hacia el tema de las dádivas. Ese es su principal enfoque con respecto a esto. Y introduzco por ahí para poder explicarles con más facilidad cada una de ellas. Dice que es un procedimiento desigualitario. Entonces, cuando un funcionario corrupto está recibiendo dádivas, muy posiblemente va a empezar a beneficiar a las empresas, a los empresarios que le están generando eso. Y va a empezar a dejar de lado a aquellos otros que no se están prestando para ese juego ilegal, indebido. Entonces, eso empieza a generar por sí mismo una desigualdad entre la competencia, que debería de ser una sana competencia entre unas y otras empresas. Em, el segundo punto que aparece ahí es que es una conducta antidemocrática y totalitaria. Entonces, cuando habla el autor de totalitaria, se refiere a que entonces se le va a dar la oportunidad a unas empresas sí y a las otras no. Entonces, eh, parecido al anterior, ¿verdad? Ya tenemos preferencia por algunas empresas, entonces de ahí empiezan a surgir esas cosas como los monopolios, duopolios, y bueno, lamentablemente terminan las cosas en los medios de comunicación con todos estos casos que hemos tenido muy tristemente en corta data, muy recientes, como el caso Cochinilla, el caso Diamante, el caso Azteca, que bueno, no son cosas comprobadas, no hay personas juzgadas, eso lo entendemos, pero al menos da la impresión de que ahí están ocurriendo cosas. Y
esa conducta es considerada antidemocrática porque entonces a las empresas más chiquitillas o a las que no se prestan para esos mal habidos juegos, pues les empiezan a quitar la oportunidad de ser parte de la contratación administrativa en la administración pública en general por sus productos y servicios que generan. Más bien, hacen todo lo posible por arrinconarlas, quebrarlas, cerrarlas, para que se les haga, no sigan ahí en su camino, ¿verdad? Por eso también este autor considera que son antidemocráticas. Y por supuesto que todo esto eleva los costos de los productos y de los servicios. ¿Qué hay con eso? Pues resulta ser de que si una empresa dijo que tiene que darle 100,000 colones a una persona por un soborno para que haga o deje de hacer cosas, entonces eso se puede convertir para la empresa en un gasto. Pero ¿qué van a hacer ellos? Van a absorber y van a asumir eso como un gasto. Van a ganar menos. ¿Creen ustedes? Seguro que no. Seguro lo que van a hacer es decir, bueno, esto es un costo de operación más. De alguna forma lo disfrazan y al final el costo de los productos, el costo de los servicios termina siendo más alto, más elevado. Y bueno, en los casos de esto digo, porque estamos enfocando un poco el asunto hacia la administración pública, pero este tipo de cosas también ocurre entre empresa con empresa, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la administración pública, el tema es todavía de mayor amplitud porque al final terminamos todos pagando productos o servicios más caros de lo que deberían de ser. Y bueno, lo último que menciona el autor por acá es que estimula la desconfianza. O sea, con todas las cosas que se puedan dar en el momento en que se descubren, resulta ser de que la opinión pública tiene una percepción generalizada sobre nosotros los empleados públicos. Seamos buenos o seamos malos, van a malpensar de nosotros. Tengamos una institución eficiente, una institución honrada, van igual a estar pensando mal. Hagamos una cosa mal, sí, pero otra 100 bien, igual, ¿verdad? Entonces estimula la desconfianza en nosotros. Así es que por eso es necesario generar este combate contra el fraude, que igual no es algo nuevo, no es que tampoco estemos descubriendo el agua tibia, como dicen, ya se sabe desde hace muchísimo, se sabe que hay que combatir, se hacen acciones, se han tomado medidas, se han hecho leyes, reglamentos, etcétera, en el transcurrir de los años. Algunos han funcionado mejor que otros y algunas cosas debemos de estar actualizándolas. Pero además, en nuestras instituciones debemos encontrar qué hacer para ir solucionando todo este flagelo. Además de eso, el tema también tiene su relación con el desarrollo moral, porque al final de cuentas, aunque uno puede estar hablando de empresas o de instituciones o así, en realidad los que cometen el fraude son personas. Y es en el desarrollo moral de las personas en donde también debemos de generar un enfoque. El señor Rafael León Hernández, que es parte del sistema y muchos de ustedes han escuchado sus charlas, hizo una adaptación a la teoría de Colbert sobre el desarrollo moral. Entonces, esta teoría, como pueden ver ustedes acá a un lado, tiene tres grandes niveles
que es cuando se responde a la autoridad, cuando se responde a las normas y cuando se responde a los principios. Y cada uno de estos niveles tiene 2 etapas. Entonces, esta es una teoría con 6 etapas. Vamos a verlo de manera rápida, el tema. Si ustedes quieren profundizar en esto, por supuesto, ya saben, en el canal de YouTube del Sistema Nacional de Ética y Valores se pueden encontrar una charla completita de más de 1 hora por Rafael León, que es un verdadero experto en la materia, donde explica con mucho más detenimiento cada una de estas etapas que vamos a ir viendo nosotros acá. Por supuesto que también las vamos a mencionar ahorita. En esta teoría de Kohlberg, la etapa más baja, la más básica, es la primera y digamos que la suprema, la más alta, el ideal es la número 6. Y entonces vamos de abajo para arriba viendo el tema. La primera habla de las consecuencias para mí. O sea, yo actúo en esta etapa de una u otra forma si yo sé que hay una consecuencia para mí. Y si no hay consecuencia, no tengo ningún problema. Entonces, em, el horario, según el reglamento en mi institución, es de entrar a las 8 de la mañana. Pero todo el mundo llega como a las 8:30 a la oficina. Y a nadie le pasa nada. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que no hay ninguna consecuencia para mí. Así es que, si no hay ninguna consecuencia para mí, pues yo empiezo a llegar a las 8:30 y estoy actuando entonces en esa primera etapa, si no hay consecuencias para mí. En la etapa 2, se piensa más o menos igual, que no haya consecuencias para mí, pero bueno, uno intentaría, actuando en esta etapa, de no perjudicar a otras personas. Claro, sigue pensando en que puede hacer las cosas mientras no lo castigan. Eso sí, intenta de que tampoco vayan a castigar a otras personas. Lamentablemente, cuando se habla del tema del fraude, es muy posible que las personas actúan únicamente en la primera etapa del desarrollo moral, ya que recordemos que por definición el fraude tiene que ver con engañar a los demás, con perjudicar al Estado o incluso perjudicar a otras personas. Entonces, solo si son descubiertos van a ser afectados ellos, pero en realidad a estas personas no les importa mucho el asunto de si a otras personas las, las podrían afectar ellos mismos, sea en su patrimonio o en alguna otra cosa. Así es que ahí es a donde tal vez se pueda ubicar la persona que comete un fraude. Vamos a la etapa número 3. Esta dice cuando me ven. O sea, estas personas cumplen la norma, pero solo si los están viendo. O sea, lo que principalmente a ellos les importa es el que dirán de los demás. Y la siguiente, que es la etapa 4, es ya cuando las personas están cumpliendo las normas o actúan cumpliendo las normas, sea que lo vean o que no lo vean. Entonces, mínimamente, bueno, nosotros, funcionarios públicos, deberíamos actuar al menos en este nivel. Digo, de ahí en adelante hacia arriba, por supuesto, ¿verdad? Pero mínimo en este. ¿Por qué aquí? Porque, bueno, ¿recuerdan el ejemplo del reloj marcador o de la hora de entrada? Entonces, si yo sé que hay una hora de entrada establecida en el reglamento, eso está normado. Y si está normado que yo entro a las 8 de la mañana, yo voy a cumplir la norma, me vean o no me vean. Entonces ahí de repente ya no voy a necesitar el control de asistencia, no voy a necesitar un reloj marcador, esas cosas ya no me harían falta, porque yo voy a cumplir lo que dice la norma.
porque si está escrito yo lo cumplo independientemente de si me ven o no me ven. Después de esto vienen ya dos etapas muy importantes donde se habla de los principios. Y en la etapa 5 se habla de principios contractuales. Entonces, aquí no solamente estaríamos hablando de la ley y el cumplimiento de la ley, sino que además de eso, yo entiendo cuál es la importancia que tiene la ley y cuál es la importancia de cumplir con la ley. Entonces, para utilizarlo de ejemplo, el cinturón de seguridad, yo puedo decir, mira, es que yo lo utilizo porque puede salvar mi vida. Yo creo en que usar el cinturón de seguridad podría mitigar las consecuencias que puede tener un accidente de tránsito. Y entonces, aunque está en la ley, yo no es porque la ley lo diga, sino que lo uso porque yo tengo un convencimiento más allá, un principio contractual. O sea, usando este mismo ejemplo y devolviéndome en los niveles, entonces yo puedo usar el cinturón siempre, pero decir, bueno, es que yo la verdad es que yo lo uso porque hay una ley que dice que hay que usar el cinturón. Entonces me devolví o bajé y actué en la cuarta etapa. O incluso podría ser que yo nunca uso el cinturón, pero si ahí el Waze me dice que hay tráficos adelante o voy yo manejando y veo allá a los 100 metros que están los tráficos, entonces corro y me lo pongo. Entonces lo uso, pero cuando me ven. Y bueno, ahora ya para terminar esta breve explicación sobre el desarrollo moral, está la etapa sexta, que refiere a los principios éticos universales. Entonces aquí las personas ya se han comprometido con esos principios. ¿De qué estamos hablando? De comprometerse con principios como la solidaridad, la justicia, el respeto, algunos otros, y tratan de ponerlo siempre en práctica. Los convierten en virtudes, que no es poca cosa, que en realidad actuar bien siempre amerita de un gran esfuerzo, y ese es la etapa más alta de esta teoría. Recuerdo que en una de esas exposiciones que hizo don Rafael León sobre el desarrollo moral, que les insisto y les recomiendo buscar en el YouTube, él nos explicó que Colbert creía que el 3% de la población llegan a esa quinta y sexta etapa, el 3% únicamente. Y él creía que la mayoría de nosotros actuábamos en las etapas 3 y 4. Pero don Rafael también en esa ocasión nos dijo que tal vez Colbert está equivocado, que tal vez con base en algunos estudios se evidencia que en nuestro país transcurrimos apenas en los niveles 1 y 2 del desarrollo moral. Así es que es algo en lo que hay que prestar atención, sobre todo si queremos entrarle al combate contra el fraude. Y bueno, con todo esto que les he contado, espero por lo menos dar un entendimiento general a la temática, y vamos al qué hacer, porque en definitiva, y pasa con todo, uno no se puede quedar con que ya conocemos y ya sabemos que hay un problema y ya lo detectamos y ya lo entendimos. Hay que ver cómo qué soluciones se le pueden dar a esta cosa, al fraude. Les cuento que bueno, en esta misma semana tuve yo una reunión de trabajo. Estamos viendo, estamos intentando descubrir cómo solucionar algunos
problemas de corrupción que han sido detectados en nuestra institución y quisiéramos eliminar, ojalá, pero al menos mitigar algunos de esos problemas. Y bueno, uno de esos compañeros que es muy, como dijéramos, muy directo para conversar, nos dijo en esa reunión, es que, Adolfo, yo con todo respeto le voy a decir, yo creo que la capacitación no soluciona el problema de la corrupción. Su posición es que la ley debe de tener penas mucho más duras para los infractores. Debería de ser mucho más rigurosa. Y, de acuerdo a su criterio, eso sí podría solucionar el problema. Pero, bueno, ahí, por dicha, el compañero ha hecho esa observación porque recuerden que para que la ley solucione algún problema de corrupción, se deberían de cumplir algunas condiciones. Y en realidad uno podría decir, bueno, es que si las sanciones son más fuertes, tal vez la gente se cuide más, ¿verdad? Ocurrió al principio con la ley de tránsito, cuando habíamos pasado de unos montos ahí muy chiquitillos que teníamos por cada infracción a a unos montos ya un poco más significativos, más elevados y que en realidad al golpear nuestro bolsillo pues nos hizo pensar en que ok, entonces ahora hay que andar manejando con más cuidado. Igual podría ocurrir con la corrupción, pero al final sigue uno escuchando estadísticas de las cantidades de multas que se hacen hoy día. Entonces, tal vez solucionó un poco el asunto y al final, tal vez no tanto. Pero es que se necesita otras cosas para que eso así, como lo ha dicho este compañero, funcione. Y una es que cada vez que ocurra un delito, deberíamos entonces de lograr descubrir al infractor. O sea, que todas las veces que alguien cometió un fraude, sea descubierto, para que entonces las personas vayan a ser realmente sancionadas, ¿verdad? El problema del fraude es que incluso cuando uno busca datos o busca estadísticas sobre lo que aparecen son meras estimaciones de las cantidades elevadas de dinero, pero como todo eso va transcurriendo ahí como que por debajo de la mesa, entonces no es un tema como tan tangible, como tan sencillo. Y si no se logran descubrir, entonces las personas van a seguir delinquiendo. Digo, las personas corruptas, no nosotros, ¿verdad? Obvio. Además, está el otro tema de que la sanción debe de ser pronta, o sea, de verdad hay que sancionar. Y ojalá que cuando se pone una denuncia, entonces lleguemos hasta ese punto, que a la persona se le juzga y después de ser juzgada, pues se le dé lo que se merece. Puede ser que lo que merezca es ser absuelto y que no tenía ninguna culpa, pero si aplica alguna pena y que sea más severa, como dijo mi compañero, magnífico, y que sea eso lo que se le aplique, ¿verdad? Pero a veces con el tema de la prontitud, uno se queda pensando en casos que son ya de más larga data, de hace más tiempo, entonces de repente pasan 5 años y no se resuelve, o pasan 10, o pasan 15 años y ya aún no se ha resuelto. Y ya los testigos ya no se acuerdan bien, ya entonces los testimonios se vuelven inexactos o las leyes cambiaron, hubieron unas modificaciones que la gente que ahora lo está viendo no la conoció anteriormente. Y bueno, al final, por un indubio pro reo, se termina fallando a favor de de las personas que han delinquido y por una cuestión de prontitud
hay cosas que no se resuelven. Y digo, no todas, hay algunas que sí se les da un trámite más expedito, más rápido y se logra determinar las cosas con mayor facilidad. Ahora, además de todo esto, tenemos que contextualizarnos en el tema de la ética también, porque si estamos hablando de la ética y el combate contra el fraude, no podemos perder la oportunidad de hablar, al menos de forma somera, del tema de la ética. Recordemos que la ética no es la normativa ni la sanción. No va por ahí, ese no es el camino. Podría uno hablar de que el derecho como tal es un hermanito que va ahí de la mano con la ética, van ahí juntitos uno con otro, a veces se intersecan y se cruzan, pero a veces también toman caminos diferentes. Así es que este, no todo lo ético está en la normativa y lo contrario, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que debemos de tener muy claro. No solamente ahí, claro, el derecho puede entrar a solucionar también, pero desde la ética tenemos que hacer otros trabajos, porque cuando uno habla de ética, está hablando de las personas. Y uno espera que las personas piensen, reflexionen antes de actuar. Y uno sabe que cuando se habla de ética se está hablando de una aspiración a la excelencia. Y ojo, que no va a ser perfectos, porque si la ética fuera de perfectos, pues a quién ponemos a hablar de esto, ¿verdad? No tendríamos a quién, porque perfectos acá no habemos, aunque uno quiera aspirar a la mayor de las excelencias. Entonces, recordemos que la ética también tiene que ver con forjar el carácter, pero eso no significa para nada de que, o sea, yo vine aquí a forjar el carácter de cada uno de ustedes. Yo estoy forjando el mío y cada uno de ustedes tiene la invitación para forjar su propio carácter también. Cada uno de ustedes hará su reflexión respecto a eso, transmitirá lo que sabe y conoce para que otras personas también puedan multiplicar todo esto que ustedes saben sobre el tema de la ética y de repente ayudar a otras personas a forjar su carácter también. Pero bueno, ya sabemos que desde la ética lo que podemos es ayudar, de alguna forma ir marcando la cancha en nuestras instituciones con algunos temas, contar con guías de comportamiento que sean claras para todos, para cada uno de nosotros. Y entonces aquí hay algunos temas ya un poco más puntuales sobre el qué hacer para combatir el fraude. El primero es el fortalecimiento del control interno. Ya vimos anteriormente que muchas personas se van a aprovechar de un endeble control interno, así es que todo lo que tiene que ver con el sistema específico de valoración del riesgo institucional, el SEBRI, la autoevaluación del control interno institucional, que es el ASI, y todas las herramientas que nos puedan brindar desde planificación y desde control interno en nuestras instituciones deben de ser bienvenidas, debemos de tomarlas en serio, son de utilidad para nuestras instituciones y nos podrían ayudar un poco a solucionar el tema del fraude. En la definición del marco ético institucional, entonces, aquí uno podría hablar de muchas otras cosas, como la definición de la misión, de la visión, de los valores. Actualicemos o elaboremos, de acuerdo a nuestra realidad, el código de ética con sus compromisos, con la estructura que nos recomienda el Sistema Nacional de Ética y Valores. Hagamos diagnósticos éticos. El sistema también nos puede facilitar instrumentos, herramientas de mucha utilidad y que, bueno, yo personalmente en la institución en que laboro, sé que ya lo tenemos validados y que sabemos que son funcionales
para detectar algunos problemas éticos y para conocer un poco sobre cómo está nuestra institución. Así es que aprovechemos esas herramientas que desde el sistema también doña Vera y demás compañeros que apoyan en el sistema nos pueden brindar su colaboración por ahí. Elaboremos políticas éticas con sus respectivos planes de acción y todo esto que tiene que ver con ese marco ético institucional, uno no lo puede hacer sentado en el escritorio, o sea, no es ahí un rato de inspiración y escribir algunas cosas y nada más. En realidad hay que buscar la participación de las compañeras, de los compañeros en nuestras instituciones para que ellos mismos sean creadores o co-creadores de todas estas herramientas relacionadas con el marco ético institucional y que después se volvería un poco más fácil o menos difícil, no sé, que logre la gente interiorizar y convencerse de lo que estamos escribiendo y de lo que estamos haciendo en gestión ética. Por supuesto que sabemos que hay instituciones que por la cantidad de personas que laboran en ellas no pueden incluirse a toda la población, pero es nuestra labor buscar muestras que consideremos significativas, que consideremos representativas para poder hacer este tipo de trabajos de manera participativa, de manera que todos entiendan de que se les está dando la oportunidad de crear y de opinar sobre este tema de la ética y sobre el marco ético institucional. Facilitemos la posibilidad de denuncia. En realidad se dice que si se denuncia podría dejar de ocurrir o podría ocurrir menos. Aplica para la corrupción y aplica para otros delitos que también carcomen a nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve noticias relacionadas con algún femicidio y que son tan lamentables, tan tristes, uno de los llamados que siempre hacen es denuncien, denunciemos para que esto deje de ocurrir. Igual podemos tomarlo nosotros como mensaje para estos temas relacionados con el fraude. Propiciamos en nuestras instituciones la denuncia, que haya esa claridad de cómo hacerlo, ante quién hacerlo, de que tengamos la certeza del anonimato y demás. Recuerdo que en el mes de febrero de 2022, en este mismo espacio que da el Sistema Nacional de Ética y Valores, desde la Procuraduría de la Ética Pública, comentaron algo que a mí me quedó muy claro, y es que la denuncia es un derecho que tienen todos los ciudadanos, pero es un deber que tenemos nosotros los funcionarios públicos. Así es que tenemos que ejercer ese deber como funcionarios públicos y ese derecho también como ciudadanos. Ahí los invito también a repasar o a ver esa charla que estuvo también bastante interesante y que nos da algunos elementos adicionales sobre el tema de la denuncia y otras cosas más que pueden encontrarse ahí. Acabo de descubrir que me estaba brincando el tema de los procedimientos. Los procedimientos que se levanten debe tomar en cuenta acciones éticas y actividades de control suficiente. Dicen que, bueno, que cada perro sabe a dónde le pica la pulga. Entonces ahí cada uno sabe a dónde rascarse, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros con nuestro trabajo, con nuestro quehacer, tal vez tengamos una mayor claridad de qué tipo de controles o de qué cosas podrían quedar plasmadas en un procedimiento, sea que lo estamos levantando como nuevo, o sea que estamos haciendo una actualización para que quede por escrito el qué hacer o el qué no hacer como una conducta ética, como una buena práctica que podría quedar evidenciada, podría quedar documentada en nuestros procedimientos, en nuestras instituciones. Y bueno, y por último, capacitar y divulgar.
Nuestras instituciones en realidad deben saber qué es correcto y qué no lo es. A veces se sorprende uno cuando la gente no sabe que hay actos que son ilegales, que son incorrectos, que no son buenas prácticas y de repente la gente no lo sabía, no lo entendía y entonces es importante trabajar en ese tipo de aspectos también. Eh, Tiene razón mi compañero, la capacitación no es la solución de todos los problemas de la institución o de la empresa. Eso no es así, pero ayuda también. En este caso, cuando uno hace divulgaciones sobre algún tema relacionado con la ética o cuando hace algunas charlitas, mínimo, las personas empiezan a entender que la ética en nuestra institución es un tema importante, que la ética en nuestra institución es un tema en el que nos ocupamos y aprovechamos esas capacitaciones para contarles en qué andamos, en qué estamos, qué nos mantiene ocupados y qué tipo de problemas y soluciones andamos buscando, porque siempre estamos en esas cosas. Gracias a la capacitación y la divulgación se le da una presencia al tema de la ética en nuestras instituciones. Así es que todo esto es también importante, es necesario incluirlo dentro de las posibles soluciones y propuestas que se puedan generar. Y bueno, aparte de estas ideas que he enumerado yo acá, eh, estoy seguro que ustedes podrían tener otras buenas o mejores ideas que ayuden a combatir el fraude. Así es que yo les dejo mi correo electrónico por si en algún momento también tuviéramos que conversar o compartir. Recuerden, yo no lo hago porque todo el mundo lo considera inmoral. Damas y caballeros, les agradezco mucho la atención y bueno, quedo acá dispuesto a sus comentarios, dudas, aportes, que doña Vera nos ha dado un espacio también para eso. Muchas gracias.